arrebatar de usted. Diga amén. Amén. La bendición que viene de Dios. El único que puede dejar de usar esa bendición es usted. Porque nada nos apartará del amor. Y el amor trae bendición. El amor de Dios. Lo primero que trae es bendición. La primera cosa que le dijo cuando apareció a sus discípulos después de resucitar, le dijo: paz a vosotros. ¿Por qué paz? Porque ellos estaban turbados. Humanamente no sabían qué hacer. Había 3 años y medio estando en un estudio práctico y muy rápido por el maestro. 3 años y medio fue el curso más maravilloso que tuvieron 12 hombres para poder ser no pastores, no líderes, sino verdaderos hombres en carácter, hijos de Dios, donde Jesús cada momento les mostraba la manera como tenía que ser un hombre de Dios. Él tenía allí algunos que eran muy apurados, otros temerosos, algunos que por allá se mandaban alguna equivocación. No obstante, ellos todos eran amados, todos eran enseñados por el mismo Señor. Y no había duda que cuando tenía 12 personas había 12 maneras de pensar. Pero sin embargo, ha llegado el momento, dice que él conocía las intenciones de sus corazones y sus pensamientos. Y antes que ellos hablaran, el Señor muchas veces decía qué cabía en sus corazones, sus pensamientos. Y por allá vino una mamá y le dijo: mira, Jesús, yo me gustaría que cuando estés en el reino allá, tú sientes a mis hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Todo pensamiento humano no va a entrar en el cielo, porque seremos cuerpo y mente glorificados, transformados. Por eso ya en el capítulo 12:2 de Romanos dice que debemos cada día ser renovados y transformados en nuestros pensamientos. Él cada día se levantaba y en el medio de cuando los discípulos dormían, él se iba a orar. Aparecía a sus discípulos y ya llevaba a un lugar donde había alguien que necesitaba de él. Muchas veces Jesús no oraba largas oraciones cuando le pedían que ser sanados o ser libertados. Solamente le decía: levántese, toma tu lecho y empieza a andar. En algunas preguntas que le decía al Señor: si quieres puedes sanarme. Y Jesús le decía: yo quiero ser limpio. Y ve y muéstrate al sacerdote que ha sido limpio de la lepra. En un momento alguien que estaba ciego y Jesús llegaba y escupió en el suelo. Pero podía hacer una oración grande, una oración bonita. Iba a escupir en el suelo Jesús. Y después que escupe en el suelo, él le hace lodo, ¿no? Hace barro con la saliva. Y revuelve. Y de repente va y pone en la vista de aquel que necesitaba sanidad. Ahora yo pregunto, ¿fue la saliva, el lodo que sanó al ciego o la obra de Jesucristo? ¿Qué es lo que nosotros estamos aquí hoy? ¿Por la obra de quién? Por gracia. ¿Qué hiciste tú para ser salvo? Creí. Por tanto, creí en el poder y la gracia de Dios y yo estoy aquí. Y por más que yo intente hacer algo para gratificar o quizás tener algo, no podré, porque la gracia de Dios viene del cielo. ¿La gracia cuál es? Es aquel que estaba a la diestra de Dios y se humilló y tomó la forma de hombre, de siervo, y vino y habitó con nosotros, entre nosotros, y empezó a caminar con sus discípulos. Y una de las parábolas más maravillosas marcadas de la Biblia, que él enseñaba a sus discípulos por parábolas, por enseñanza. En un momento él estaba en Capernaum, un centro cosmopolita,
de aquel tiempo que unía muchas ciudades, tenía que sí o sí pasar por Capernaum para ir a Galilea, para ir a Samaria, de Samaria a Sicar, de Nazaret. Tenía que pasar todo en un punto estratégico. Y en un momento ahí se juntaba todo lo que vendían, pescados, vendían cosas, y la gente iba a comprar. Y en un momento, llegado allí la mercancía, y yo estoy seguro que en un momento él estaba al lado de los pescadores con sal, porque no había heladera, conservaban con sal los pescados para poder vender. Y en un momento Jesús parado ahí, él los miró a los discípulos. Y por ahí Pedro, ¿y qué nos vas a decir ahora? Porque a veces Jesús decía, sobre ti Pedro, y edificaré mi reino, te daré las llaves. Diga conmigo, llaves. ¿Las llaves para qué sirven? Para abrir o cerrar. Apocalipsis dice el Señor mismo, yo soy la puerta que, aleluya, he puesto una puerta abierta que nadie puede, aleluya. Entonces, cuando Jesús mismo se presenta, Él no se presenta como una llave, Él se presenta como la puerta. El que por mí entrare, hallará pastos verdes, que es señal, pasto verde de alimento, de ser nutridos. ¿De qué? De la parte espiritual. Y Jesús en un momento estaba mirando a Capernaum, mirando a esos pescadores, los miró a sus discípulos y le dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Nosotros? Pero Pedro, que mete la pata cada rato, esa, ustedes son la sal de la tierra. Pero, ahí viene el pero, si la sal se desvaneciere, o sea, desaparece, ¿con qué se sazonará el mundo? La Biblia mismo también dice que el mundo entero está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Nos dice de los cristianos, nos dice de las grandes corporaciones, nos dice de pastores ungidos, dice de los hijos de Dios. Por lo que nos da autoridad en esta tierra y luego para entrar en el cielo no es ser pastor, no es ser líder, no es ser apóstol, es ser hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos de Él hijos de Dios. Y hijos de Dios somos todos aquellos que hemos confesado a Cristo como Salvador. Y que a través de ese creer, de esa confesión, nosotros pasamos de la muerte, porque nosotros estábamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. O sea, no mereceríamos nada. Y a través de Cristo, aún no merecemos nada, pero a través de Cristo, nosotros somos beneficiados, somos agraciados por la gracia de Dios, que nos alcanzó estando nosotros en delitos, en pecados, en cosas. Y el Señor le dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal no se desvaneciera, ¿con qué se sazonará el mundo? Y la sal da sabor a la comida, la sal. Aunque muchas veces, cuando llega a cierta edad, nosotros tenemos que quitar la sal un poco, ¿no? Pero sí, la sal no se puede cambiar por algo. El azúcar, si no tiene azúcar, pone edulcorante, pone miel. Pero sin embargo, la sal no. Y llega un momento que el Señor siempre hablaba así a los sus discípulos. Por eso es importante, diga conmigo, Él a los 12, diga conmigo, a los 12 discípulos, los discípulos, a los 70, Él los enseñó. Y 120, Él le dio esperanza para estar en el día de Pentecostés esperando la promesa. Hay momentos de ser discipulados, hay tiempo de ser enseñados y hay tiempo de permanecer. Y la permanencia, el único que le da sentido de permanencia, ¿sabe cuál es? El Espíritu Santo dentro de usted. Yo soy de este lugar, yo soy de Cristo. Yo soy hijo de Dios. Y ellos a los 120 estaban ahí, ¿qué estaban haciendo? Esperando la promesa. El Señor le dijo, ustedes esperen, porque será derramado de entrada. Ustedes, dice, sobre todo Hechos 1:8, ¿no? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Mientras estaba Jesús
Él no podía venir. El protagonismo lo tenía Jesucristo en todas las cosas. Y hoy en día el protagonismo no está en la iglesia, no está en los pastores, no está en hermanos ungidos o hermanas ungidas. Todavía hoy, hasta que Cristo venga, el protagonismo lo tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace a todos nosotros poder buscar en toda la línea de que somos hijos de Dios. Somos vasijas que muchas veces somos rotos a través de las circunstancias, porque sufrimos, nos rompemos, nos dolemos, nos herimos, nos enojamos, nos desanimamos, nos desesperanzamos. Vasija que se rompe. Pero luego venimos aquí, que la iglesia significa, el templo significa en la casa del alfarero. Y cuando Dios llama a Jeremías, le hace un ejemplo. Desciende, no dice asciende, no va para arriba, dice desciende a la casa del alfarero y míralo trabajar. Cómo el barro se deja trabajar. El barro no dice, no me toque, no me agarre, no. El barro lo único que se deja moldear. Me dijo, no me gusta, te voy a hacer llorar. Y llorar y llorar. Los mexicanos son muy más. Cuando habla de eso, habla de un proceso que muchas veces el llorar, el lloro que dice la Biblia, que Dios nos está formando dentro de nosotros algo nuevo, no es un lloro de permanencia, de que va a ser permanente, sino que esa tristeza, ese lloro, cuando está para manifestarse el Espíritu Santo, se convertirá muy pronto en ¿qué? En gozo. ¿Y cuál es la fortaleza del cristiano? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Del capítulo 1 al capítulo 13 de Nehemías, usted va a encontrar que Nehemías siempre decía a sus hermanos, anímense, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y entonces tuvimos ánimo y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero mientras tenía Tobías, Sanballat y Gesem el árabe dentro de ellos para estar oponiéndose a la edificación que Dios quería para dar. Hay una canción que dice, obrando Dios, ¿quién impedirá? Obrando Dios, ¿quién impedirá? ¿Quién te puede impedir a llegar a lo que Dios te llamó? Obrando Dios en tu vida, nada podrá impedirte. ¿Qué tiene que ver Nehemías? Nehemías significa gobernador y edificador de ruinas. Y usted también, Dios lo está llamando a poder ser edificado para poder edificar a otros. ¿Y cómo podemos edificar y ser edificados, pastor? Enseñando a través de la palabra y ser discipulado a través de la palabra para ser discípulo del pastor Fernando. No, ser discípulo del Cordero, aprender lo que es el león de Judá y aprender sobre todas las cosas a adorar al Rey y Señor del Señor. Ahora vuelvo. Todo esto es para llegar a que en un momento marcó en mi corazón y en su corazón quizá de cristianos. ¿Cuántos hacen 30 años que son cristianos? Aleluya. Oh, gloria. ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos son hace 20? Hace 10. Aleluya. ¿Cuántos hacen lo más nuevo? ¿Cuántos hacen un año que son cristianos? Que viene a la iglesia. A ver, allá Tiziano, gloria a Dios. Usted sabe que hay una palabra que Jesús les enseñaba también a sus discípulos, y él habló un momento de los obreros de la 11ª hora, de la última hora, y hacía una referencia a él allí en Mateo capítulo 20. Usted anótelo si usted quiere y lo lee después.
Y esta parábola de los obreros de la 11ª hora nos está relatando acerca de la gracia de Dios. Que tanto el que vino antes, como el que vino ayer, como el que viene hoy, y aún se arrepiente hoy y acepta a Cristo hoy, tiene beneficios totalmente iguales que todos nosotros. Diga conmigo amén. Amén. Miren si no tenemos un Dios maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos tenemos el beneficio de Cristo, aún el hermanito que se arrepiente y se entrega a Cristo hoy. Pero pastor, yo hace 40 años soy cristiano. Y este muchacho que me recién viene hoy, tiene lo mismo. Porque el corazón del Padre Celestial nos enseña un tremendo ejemplo a nosotros padres que somos naturales. Nosotros padres naturales siempre nos vamos a tener inclinaciones para algunos de los hijos. Amamos a todos, pero hay algunos que nos llegan más. Sin embargo, Dios son todos iguales. Eso es gracias. Eso es gracia de Dios. Entonces, la 11ª hora, yo voy a hacer rápido para no aburrirlo, porque quiero terminar nuestra parábola. Hermanos, ahí dice que el obrero, Jesús le enseñaba a sus discípulos, un obrero, un patrón llegó a la mañana, a las 5 de la mañana, y contrató a los primeros obreros. Y dijo con ellos que le iba a pagar tanto, ponerle 2,000 pesos, 1,500 pesos, 2,000 pesos por día. Vino luego a las 6 de la mañana otros y dice, bueno, yo te contrato y vas a ganar 2,000 pesos. Vino otro a las 8, 2,000 pesos. Y sí siguieron viniendo. Pero luego, aparentemente pasó la tarde, estaba todo cerrado. Y se presenta alguien ahí, a las 5 de la tarde, que era la hora casi de largar. Y él lo llamó y le dijo, mira, si trabaja y quiere trabajo, ayudar. El pago que yo combine con el primero es el mismo que te voy a pagar a ti. 2,000 pesos. Decide. Sí. Pero el problema vino cuando fue a pagar. Empezó a pagarle al primero, al último, 2,000. Al otro que vino más tarde, a las 4, el otro que vino a las 12. Y aquel que vino primero dice, bueno, a mí me va a dar mejor. Sin embargo, llegó la hora de aquel que había a las 5 de la mañana. Y en el capítulo 20 de San Mateo detalla, dice que el Señor dice, toma tú 2,000 pesos. Y aquel que vino temprano dice, pero solo a mí, ¿por qué le diste a ellos 2,000 y a mí me va a dar lo mismo? Y sin embargo, aquel señor, el patrón le dijo, yo no me comprometí contigo que te iba a dar 2,000. Sí, pero ¿por qué dije? Es que yo hago de mi dinero lo que yo quiero. Yo no estoy faltando el compromiso contigo. Yo lo que estoy haciendo es cumplir y agraciarme con aquellos que quizás no trabajaron igual que tú. Pero yo me complació en mi corazón darle lo mismo. Eso significa la gloria, la gracia de Dios en nosotros. Que por gracia somos salvos. Hay bendiciones de Dios que son por gracia y no son por nuestro sacrificio. Muchas veces no vamos a comprender ese amor tan grande de Dios. ¿Por qué puede Él emparejar a todos siendo que yo me gasté? ¿Qué hicieron? Dime a ti. Dime aquí, hermano querido. ¿Qué hicieron aquellos dos que estaban con Jesús en la cruz? Eran dos malhechores. Los dos tenían la misma oportunidad. Pero sin embargo, uno le decía, si tú eres el Hijo de Dios, le faltaba el respeto a la autoridad. Estaba con soberbia y un ego tan grande aún allí en la cruz. Man, si tú eres, tú que sanaste a muchos, vos no hiciste tantos milagros, resucitaste gente, ¿por qué no nos bajas? Bájate y bájanos a nosotros. Tú tienes poder. Con esa descarga. Sin embargo, había otra voz del otro lado. Y era otro malhechor, era lo mismo. Pero sin embargo, él dijo, Señor, primero le conversó al otro compañero.
Nosotros estamos aquí porque merecemos por lo que hicimos. Pero sin embargo, este que está aquí no ha hecho nada. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no le dijo otra cosa. ¿Y qué le dijo Jesús a ese varón? Hoy mismo estarás conmigo. Y él no está esperando a toda la iglesia de Cristo cuando esté a la boda del Cordero. Ese varón está allá. Está esperando. ¿Qué fue? Aleluya. Él fue beneficiado del amor de Dios. Que el amor de Dios es ágape, desinteresado. No busca si le va mal y le van a devolver el amor. Él ama. Él no importa si le paga bien o le paga mal. Y ese es el amor que Dios nos enseña como padre. Ese es el amor que le enseña cada día como pastor a mí. Yo no soy quien para juzgar a nadie aquí en este lugar. Dios me libre. Dios me ha puesto aquí para amar y perdonar. Amar y perdonar. Amar y perdonar y predicar el evangelio. Amando y perdonando. Porque si yo doy todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, nada soy. Yo doy las mejores profecías y no tengo amor. Aún diera mi cuerpo el sacrificio, que me lo quemen. Ay, el bueno, mira cómo se ha quemado, pero no tenía amor. La intención como padre en el día de hoy es que nosotros seamos padres, madres, familias llenos de amor. Y el amor no estoy diciendo que yo puedo medir. Olga no tiene amor. Si tuviera amor no fuera así, no. El amor comienza cuando yo verdaderamente veo a Olga como superior a mí mismo. Yo no veo ninguna cosa mala en ella. Yo veo a Jesús en la vida de ella. Yo veo a Jesús, es un niño. Y veo a Jesús en la vida de ustedes. Porque la Biblia dice que Jesús se va formando dentro de nosotros. Y el que comenzó la buena obra, Él la va a ir perfeccionando, no nosotros. Siempre digo mi versículo favorito de primera de Juan 4:18. El verdadero amor echa fuera todo temor. Porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y ese amor de Dios, de Padre, es el que nos refleja en el capítulo 15 de San Lucas, en el versículo 11. ¿Qué dice en el capítulo 15, versículo 11? ¿Cuál es la parábola que tenemos ahí? Tenemos 3 parábolas ahí. Pero hay una que es maravillosa, que como padre me enloquece, me emociona y me hace muchas veces llorar. El hijo pródigo. Tenemos la oveja perdida, antes tenemos la moneda perdida, pero luego tenemos al hijo pródigo. La moneda perdida salió del lugar, cayó, pero la señora necesitaba tener el par en el lugar. Si aquella moneda no estaba en el lugar, las otras no valían lo mismo. Eso es sentido de permanencia y también sentido de cuerpo de la iglesia. Si un hermano está, no es lo mismo si falta mañana. Yo, si no estoy aquí, no soy irreemplazable. Soy necesario para la comunión de mis hermanos. La oveja perdida, ella inocentemente fue comiendo pasto. Y cuando quise acordar, estaba en un lugar muy lejos que no sentía la voz del pastor. Y entonces, al no tener la voz del pastor, no podía juntarse. Que ella quería volver y estar con sus hermanas ovejas. Entonces ahí, a esa oveja perdida, a esa fue el pastor. Y cuando la encontró entre barros, desgastada, y no le dijo: che, sinvergüenza, desobediente, rebelde. Él la cargó en su brazo, la besó
y la puso sobre su hombro y caminó con ella. Esa es la imagen más maravillosa del amor de Dios, como Dios nos ama. Dios no nos castiga. Nosotros muchas veces tenemos que medir nuestras decisiones, porque nuestras propias decisiones tienen después las consecuencias, pero no es Dios que nos castiga, es las decisiones nuestras que tomamos mal. Esa oveja se fue en paz. Jesús la encontró y Jesús me encontró a mí y lo encontró a usted. Ahora abra su Biblia y vamos a terminar como padres. Aquí vamos a orar por los padres. Vamos a leer esa parábola del mejor padre que tenemos, que es Dios. Allí capítulo 15, versículo 11. Aleluya. Qué hermoso. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La gracia de Dios significa que va a venir un tiempo, hermanos, de Dios para su vida, que usted no necesita pescar más. Los peces van a empezar a saltar dentro de su propia red. Dígame, yo casi esa palabra. Acuérdese Pedro, no pescó nada toda la noche, y sin embargo Jesús dijo, boga a la derecha y lanza la red. No he pescado nada, primeramente, reconoció humanamente, no puedo hacer nada, apartado de ti no soy nada, pero en tu nombre voy a ir. Y cuando fue a apoyar la red, sacarla, diga conmigo, compartió. Él no podía solo. Dice la palabra, no podía solo, era tan llena las redes que tuvo que buscar a todos sus amigos que estaban también como él parados en las naves sin nada, y vinieron y todas las redes, todos aquellos llevaron llenas de pescado. No solamente Pedro, sino todos los que estaban amigos que estaban con él fueron llenos de peces. Eso es la manifestación de gracia que hizo Pedro. Lo había negado Jesús, pero que Pedro estaba siendo manifestado el amor de Dios ahí. Tú me fallaste, mas yo no fallo. Tú eres el símbolo de una persona que fracasa, mas mi amor te alcanza en tus fracasos. Aleluya. ¿Quién ha fracasado en este año en una cosa? Yo. ¿Quién ha empezado un plan y no ha terminado? ¿Quién se ha equivocado en este año? Aleluya. ¿Quién no se ha equivocado alguna vez? Pero eso no anula el llamado que Dios te está llamando a beber y a estar en la gracia de Dios. Aleluya. Leemos el pasaje. Hoy yo leía nuevamente, y cada vez que predico, no voy a predicar mucho, pero solamente me encanta, me meto en la historia. Y solo aquellos que tenemos hijos grandes, que muchas veces por sus decisiones están pagando las consecuencias, sabemos el dolor que este padre sintió cuando su hijo se le fue. Por eso todos aquellos que están aquí, que son hijos, no rompan los principios de Dios. Este varón rompió un principio, por eso que él declaró en un momento: yo he pecado contra el cielo y contra ti, papá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tengas largos días sobre la tierra y todo te vaya. Él había roto, y así es con las autoridades. Nosotros tenemos que honrar a Dios y honrar a las autoridades que están por encima de nosotros. Muchos de nosotros están rompiendo principios de Dios y pedimos que Dios obre. Dios puede obrar, pero nunca Dios cambiará sus principios. Diga conmigo, amén. Amén. Dios te ama siempre, amén. Dios nunca te dejará amar, amén. Pero Dios nos habla siempre. También un hombre, versículo 11, del capítulo 15, dice: también un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, lea lo que dice ahí, y allí, en esta versión, se malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había gastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Y fue y se llevó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí. O sea, que la persona estaba equivocada, porque no estaba así. Aleluya. No se le deje escapar nada lo que Dios quiere hablarnos en esta, aleluya, noche, tarde noche. Él volvió en sí. Y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué dijo él? Me levantaré e iré y le diré: he pecado contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose marchó hacia su padre. Y cuando aún estaba lejos, diga, estaba lejos. Usted sabe que la mirada de Dios nunca jamás va a estar lejos de nosotros. El orgullo, la arrogancia, el pecado nos aleja, más Dios sigue cerca de nosotros. Y levantándose marchó hacia su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido, que dice su palabra ahí lo que está leyendo, y fue movido ¿a qué? Compasión y misericordia. Y corrió y se echó sobre su, ¿cuál es la oveja? Se había echado también sobre la oveja del pastor. Ahora mismo el hijo se echa, aleluya, sobre su cuello. ¿Cómo sería? Vamos a hacer una obra acá para poder entenderlo. Mire, y le besó, ¿qué dice? ¿Que besó cuánto veces? ¿Qué dice la Biblia ahí usted? Y aquí en la Biblia que yo tengo aquí dice, y le besó efusivamente, o sea, desesperadamente. No veía la hora de abrazar a papá. Y el hijo le dijo: Padre, lo que le había pensado, lo que sus pensamientos y había practicado, cuando me encuentre le diré esto. Y allí venía el desarrollo. Pero una de las cosas maravillosas dice que él le dijo: hijo, dice, él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo. Pero, diga conmigo, siempre hay un pero. El padre dijo a su siervo, ¿a quién le hablaba a su padre? ¿Le hablaba al hijo o le hablaba a su siervo? Porque al hijo lo recibía, a los siervos los mandaba. Aleluya. Digo así, dijo a su siervo: sacad de prisa el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más engordado, que vamos a hacer una asada de aquellos
fiesta. Todavía no hablaba el hijo. El padre estaba desarrollando todo lo que él por muchos años pensó que iba a hacer cuando regresara. ¿Cuántas veces Jesús, Dios, te esperó? Planificó todo un movimiento, que alguien alquilara un local, que alguien pudiera ir allá a visitarte, que alguien te diera una palabra, un guión, para luego tú sentarte ahí y decir, voy a hacer una fiesta hoy por ti, que regreses a mí. Es tremendo, ¿no, Dorita? Cuando todo se oscurece y no sabemos nada qué pasa, pero el Padre está ahí. Aparte de Olga y después de Eliane, que la cuidaba, el Padre estaba ahí, más presente que Olga, porque llegó un momento que Olga no podía pasar por lugares donde estaba sola. Cuando ella no sé quién fue, Olga me dijo, mire, estamos acá y pronto para la operación. Digo, el Padre ya está ahí, Dios ya está dentro, esperándola. Aleluya. Es que eso es maravilloso. Porque este es mi hijo. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Diga conmigo, nada me apartará del amor de papá. El Padre que me ama. ¿Sabía usted no? Yo nunca pude decir papá a mi padre, pero cada vez que digo papá a Dios, dentro de mí hay algo que se mueve con poder y me da resiliencia, confianza, fortaleza. Yo nunca pude decir papá a mi padre, pero cada vez que yo digo padre, madre o papá, es cuando me quiebro delante de él diciendo, no puedo más, llévame en tus brazos, fortaléceme, guíame, dame tus ojos, yo no veo más nada, no sé. Como muchas veces antes cuando era chico, yo quisiera que tuviera a mi padre para llevarme la mano y no sabía, no había nadie ahí. Pero sin embargo hoy entendí que Dios siempre caminó al lado mío como padre. Es que no es cuando yo veía si alguien estaba, es que el Padre siempre me miraba. Y yo quiero decirle que alguno está aquí y se ha puesto la cabeza porque mi padre, porque mi madre, o porque no sé, y muchas veces tienen razón de cuestionar o tienen razón de pensar, pero sin embargo la palabra llave en esta noche no es que tú mirabas, o no es quien te desamparó, no es quien te dejó, sino es quien te miraba con ojos de amor, es Dios. Aleluya. Porque este hijo que estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron, diga conmigo ¿qué? Dígale que está a su lado. A ver, tú ves cuando ves tu hermano, te contesta o no. ¿Te contesta o no? Dígale, a ver, decirle esto ahí que tenés más confianza ahí. La miseria, está re contento. Y se regocijaron, se alegraron. Y su hijo mayor estaba, ¿dónde estaba el hijo mayor? Mientras todo estaba la fiesta en la casa, ¿dónde estaba el hijo mayor? Y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro cortado más gordo que había, por haber recobrado a su hijo sano y salvo. Entonces, este hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo se puede enojar cuando estamos de comer un asado? Entonces se enojó y no quería. Salió por tanto su padre y le rogaba. Pero él respondiendo dijo al padre, he aquí, por tantos años te vengo sirviendo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para pasarlo bien con mis amigos. Por cuanto vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, ha hecho matar para el becerro engordado. Él entonces le dijo, hijo, ¿qué le dijo?
Diga otra vez, tú siempre. Acuérdese, siempre. Tú siempre estás conmigo. ¿Y qué más dice ahí? Dígalo fuerte. Todo lo que Dios tiene es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Aquí hay muchas cosas que podemos hablar más. No quiero hablar mucho, no quiero seguir mucho tiempo, solamente quiero remarcar 3 cosas importantes. Y en esta parábola Jesús estaba enseñándole 3 cosas importantes, 3 aspectos importantes. Diga conmigo, autoridad y poder. El anillo significa que el Hijo podía actuar en nombre del Padre nuevamente. Él había perdido todo, pero una vez vuelto al Padre, el Padre lo primero que le dio, anillo. ¿Qué hacía el anillo? La diferencia de que no era igual que los siervos. El pensamiento de él cuando venía era decir, por lo menos ponme ahí en el lugar donde están los jornaleros, porque los jornaleros están comiendo mejor que yo. Pero los pensamientos nuestros humanos no son los pensamientos de Dios. Dice que son más altos los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Nosotros a veces pensamos cosas, sin embargo Dios está pensando cosas más mayores y más lindas para nosotros. El anillo significa la autoridad y poder. El hombre había perdido toda autoridad a través del pecado, la desobediencia. Pero a través de la obediencia de Cristo, Él conquistó una vez más autoridad. Y Él dijo antes, dice, y os doy autoridad sobre serpientes y escorpiones. Os doy autoridad para orar, para poder, aleluya, hacer obras mayores de las que yo hago. No es por lo que yo hice, es por lo que Jesús hizo por mí. Este hombre, este varón hizo cualquier cosa, se fue. Le faltó el respeto a su papá, pidiendo herencia antes de morir el hombre. No obstante eso, el padre nunca guardó nada en el corazón contra su hijo. Él lo veía siempre como un hijo amado. Y eso es lo que yo tengo que entender y ganarme en la cabeza. Que yo muchas veces voy a errar, voy a equivocar, pero sin embargo el Señor dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, no la justicia tuya. La justicia del hombre se condena. Quiere hallar algo para decir esto porque yo hago. No, es por lo que Jesús hizo por ti. El segundo aspecto que vemos en esta parábola es identidad. Diga conmigo, identidad y pertenencia. Mucha gente no sabe a quién pertenece. No tiene identidad. La identidad, sacamos la cédula, pasamos la represa y la cédula va allí. Yo soy uruguayo. Mi nombre está ahí. La identidad que nos da delante de cualquier circunstancia, delante del diablo para poder tener autoridad, es la identidad de hijos de Dios. La identidad y pertenencia era la prueba pura que seguía siendo parte de la familia, restaurando su estatus delante de los cielos. Él no es cualquiera, Él es mi hijo. ¿Cuál fue la palabra que Dios habló delante de todos cuando estaba Juan el Bautista bautizando y que apareció Jesús? Este es mi hijo, en cual yo tengo, aleluya.
Cuando llegó el monte de la transfiguración estaba la representación de la ley en Moisés, estaba Moisés. Y representando las profecías que se cumplían a través, aleluya, de la Escritura para hacer acerca de la venida del Mesías, del Salvador del mundo, Jesús, estaba Elías que representaba las profecías. Sin embargo, había una voz nuevamente que habló y dijo: este es mi hijo, a él oí. Cuando yo oigo las palabras de Dios, yo voy a tener identidad verdadera de Dios. Cuando yo oigo al mundo me va a confundir. Mis pensamientos me van a confundir. Pero la palabra de Dios viene para aclararme, porque la palabra de Dios es lumbrera, es la luz, es la verdad en un mundo de oscuridad. Y aun cuando si alguno aquí ha fracasado en la vida, o quizás ha cometido algo, quizás digo: el Señor no me va a perdonar, el Señor quizás no me va a atender mis oraciones ahora. ¿Quién dijo eso? Mira lo que dice aquí. Yo quiero leerte Primera de Juan. Vaya sin Primera de Juan. Aleluya. Capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahí viene el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que hizo el Hijo pródigo? Confesó sus pecados. El que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel. ¿De qué está hablando acá? De Dios. Dios es fiel. Y Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El capítulo 4 de San Juan. Ahora vea el amor de Dios para que usted tenga claro la identidad y la pertenencia en Dios. Aleluya. Oh. Versículo 7, capítulo 4, primera de Juan. Amados, lea conmigo. Amados, ¿qué dice ahí? Amémonos, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Aleluya. ¿Qué es lo que estaba haciendo este varón? ¿Qué hizo? Desobedeció, se fue, pero volvió. Y él recobró tres aspectos importantes: autoridad a través del perdón y la misericordia. Lo otro que él recibió nuevamente fue identidad y pertenencia. Él fue vestido con vestiduras nuevas. En unas palabras, por ahí el apóstol Pablo, sobre todo ese vestido de amor, que es el vínculo perfecto de la paz. Aleluya. Y el versículo, y el número 3, el aspecto número 3, número 1, autoridad y poder recobró. Lo número 2, identidad y pertenencia a la familia. Y el número 3, el aspecto era gracia inmerecida. Representa el perdón absoluto, ya que el Padre no lo ha degradado.
no lo castigó, sino que lo dignificó y lo vistió, devolviendo su dignidad intacta. Aleluya. El pecado, Cristo lo venció. La desobediencia, Cristo lo venció. Es solamente creer en la facultad que Dios tiene de perdonarte y restaurarte y sanarte y saber que tú eres parte de la familia de Dios, y que si algún día, aleluya, pasaron momentos en que te pensaste que estabas lejos, por más lejos que pensaba que estabas de Dios, Dios te estaba mirando de cerca y esperando el momento para darte un abrazo y decirte: eres mi hijo amado, sigue conmigo caminando, sigue conmigo caminando. Recuerda que no es la justicia humana, porque mi justicia es trapo de inmundicia, mas la justicia de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo le pregunto a usted, ¿qué reacción usted tendría con un hijo que se le fuera y volviera? El Padre amó y sigue amando, y nosotros como papás, como personas, como hijos de Dios, seguimos amando. El Padre ama y perdona, y una de las cosas importantes que entendemos es gracia. Jesús es la gracia de Dios que vino del cielo y se presentó para nosotros. Por eso que yo entiendo muchas veces esa situación, cuando él dijo: yo no soy digno, sin embargo el Padre dice: sigue hablando, y yo pensé hacer fiesta para que tú regreses. No, está en tristeza. Cada vez que te encuentras con Dios, el Padre se alegra. En Sofonías dice que Dios callará de amor por ti. Dios está esperando cada día para volver a un reencuentro contigo, con la iglesia, con su iglesia. Porque por más que el hombre haya pecado, Jesús vino, murió y nos reconcilió con el Padre maravilloso. Queremos orar por los papás, queremos orar por los padres hoy y bendecir sus vidas. Son esa gente que incansablemente siempre tiene para levantarse a la mañana, a la tarde o a la noche, no sé cuánto trabaja, y va a buscar su trabajo, a buscar el salario. Son esos hombres, y muchas veces, siempre nosotros como cristianos damos la gloria a Cristo, pero la Biblia dice que debemos honrar a lo que Dios honra. Y cada papá de acá sabemos de que muchos de ustedes son hombres imperfectos. Somos hombres, pero somos hombres que hemos sido llamados con un llamado especial, el primer ministerio en nuestra familia. Aleluya. Y que estemos preparados para llegar el momento, sé cómo ser padre, ¿no? Abrazar, encorajar y aún devolverle la dignidad. Si alguno de nuestros hijos muchas veces siente inseguridad, que podamos tener ese amor que da seguridad a nuestros hijos para poder desenvolverse en la vida. Aleluya. Vamos a estar de pie en nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar por los papás. Aleluya. Gracias a Dios por los padres.